Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rebecca Schaffer. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Rebecca Lucille Schaffer nació el 6 de noviembre de 1967 en Oregón, Estados Unidos. Ella creció en la ciudad de Portland. Era la única hija del matrimonio formado por Dana y Benson Schaffer. Siempre fue descrita como una chica muy alegre y extrovertida. Sus dos padres eran profesionales. Su madre era escritora y su padre psicólogo, por lo que gozaban de gran estabilidad económica. Sus primeros años de vida fueron en Eugene. Su padre dice que era una niña muy tranquila que aprendía rápido. Una joven que desde el principio, cada vez que quería algo, simplemente lo hacía. Uno de los ejemplos que da es como a sus 2 años, casi 3, él le pregunta a su hija si creía que era capaz de mantener su pañal limpio, y que desde aquel momento ella hizo justamente eso. Lo mismo pasó cuando le enseñó a cabalgar. Rebecca aprendía tan solo con mirar. Al llegar a la adolescencia comenzó a asistir a la Lincoln High School, donde se destacó como una de las mejores alumnas de su clase. Incluso formó parte del programa Jóvenes Talentosos y Dotados de la escuela. Desde pequeña, Rebecca tenía la idea de convertirse en rabina, ya que su familia era parte de la religión judía, aunque no eran ortodoxos. Sin embargo, en esta etapa descubrió un nuevo mundo que llamó su atención, el mundo del modelaje. A muy temprana edad, Rebecca comenzó en el mundo del modelaje, con total apoyo de sus padres. Participó de varios castings y tuvo sus primeros trabajos como modelo publicitaria en un catálogo de ventas. Luego tuvo algunas apariciones en comerciales de televisión y pequeños papeles de extra en series de televisión. Ya con 16 años estaba convencida de que quería convertirse en modelo y actriz. Se mudó a Nueva York con permiso de sus padres para perseguir sus sueños. Mientras tanto, terminó sus estudios en la Professional Children's School, una escuela para actores. A decir verdad, no arrancó muy bien esta nueva etapa. Le costó mucho armarse un portafolio y le costaba mucho conseguir trabajos de modelo, debido a sus características físicas. Como sabemos, el mundo del modelaje históricamente fue bastante estricto, y tanto el peso como la altura de Rebecca no se ajustaban a los estándares de la época. Medía 1,70, pero se ve que eso era todavía muy poco. Pero ella no se rendía. Rebecca buscaba trabajos de modelaje mientras iba de audición en audición. En esa época estaban teniendo mucho éxito las sitcom, o las series más familiares, comedias. Para 1984, Rebecca logró ser contratada para una novela de drama llamada One Life to Live, en un papel que, si bien no era principal, era recurrente. Y si bien usualmente cuando hablamos de personas que murieron decimos cosas más que nada buenas para recordarlas, lo que voy a decir no es solamente para respetar su memoria, sino porque es una gran verdad, y es que Rebecca era una muy buena actriz. Se podía ver el futuro que tenía en estos papeles que iba haciendo. Esto queda demostrado luego de su más conocida transición. Durante los siguientes años tuvo pequeños papeles en distintas series y películas, pero su gran salto a la fama vino en el año 1986, cuando quedó seleccionada para formar parte de la comedia My Sister Sam, interpretando a la hermana de Sam, siendo uno de los papeles protagónicos de la serie. Como les dije, Rebecca hizo una transición que no es común, de un drama exagerado a comedia, en uno de los mejores horarios en los cuales se podía estar. Ella era perfecta para el papel, y no solo eso, sino que se llevó desde el principio muy bien con la otra protagonista, Pam Dover. La serie se trataba de la vida de una fotógrafa independiente de 29 años de San Francisco llamada Samantha Sam Russell, interpretada por Pam Dover, y su hermana de 16 años, Patty, interpretada por Rebecca Schaffer. Ambas terminan teniendo que vivir juntas, y de ahí parten los chistes y enseñanzas de este tipo de shows. De hecho, las actrices también vivían juntas. Recordemos que Rebecca había llegado a Nueva York sola, sin sus padres, y desde entonces había estado sola en el resto de su carrera. Realmente no tenía un lugar fijo en el cual vivir. Estaba más segura con la persona más cercana dentro de su trabajo, y esa era Pam.
Se volvieron compañeras en el set y en la vida real y también les servía para conseguir una mejor relación en general para el trabajo. Y no solo era que el programa obtenía muy buen rating, sino que Rebecca también recibía mucha atención. Había comenzado a ser reconocida y a aparecer en portadas de revistas muy famosas. Nada de eso, sin embargo, le sacaba la humildad por la cual todos la conocían. Esta duró 2 años hasta que fue cancelada en 1988. Aún así, Rebecca logró consolidarse como una promesa en el mundo de la actuación. Rebecca tenía un novio llamado Brad Silberling. Mientras estaba con él, se mudó a la casa donde finalmente moriría. Era una de estas casas con departamentos muy linda, pero Brad describe que ella estaba un poco asustada por la cantidad de ruido que había. Porque claro, había vivido toda su vida en lugares tranquilos y de repente se encontraba en la ciudad, en un departamento por sí sola. Tenía un poco de miedo. Para terminar de dar contexto, luego de que My Sister Sam terminara, Rebecca comenzó a obtener papeles en distintas series y películas. Si bien no eran grandes papeles o protagónicos, seguía sumando experiencia y estaba a la expectativa de nuevos y mejores proyectos. Por ejemplo, había sido preseleccionada para participar en las audiciones de la tercera parte de El Padrino, y estuvo muy concentrada en esto durante los últimos meses. Encima estaba viviendo en un departamento en Los Ángeles, California, es decir, en Hollywood. Y es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 18 de julio de 1989. Rebecca pasó todo el día en su casa, y esto tenía un motivo. Estaba esperando que llegara el guión para las audiciones que quería hacer para El Padrino. Fue entonces que durante la tarde sonó el timbre de la casa. Ella fue a abrir creyendo que se trataba del guión que estaba esperando, pero para su sorpresa había un joven de 19 años. Este le dijo que era un gran fan suyo y le pidió un autógrafo. Rebecca, un poco asustada por la situación, mantuvo la calma, le firmó un autógrafo y le pidió amablemente que no volviera a ir a su casa. El joven se disculpó y se fue. Alrededor de 1 hora después, luego de que este hombre fuera a merendar a una cafetería, otra vez llamaron a la puerta y, de vuelta, Rebecca pensó que era el guión, así que fue a atender. Apenas abrió, vio que era el mismo joven de hace un rato. Este, sin mediar palabra y sin darle tiempo a Rebecca a reaccionar, sacó una pistola y le disparó a quemarropa en el pecho. Inmediatamente después de esto, el asesino se dio a la fuga. Los vecinos que escucharon los disparos salieron inmediatamente y se encontraron con Rebecca agonizando en la puerta de su casa. Llamaron a una ambulancia que llegó bastante rápido y la llevaron hasta el hospital. Sin embargo, ya no había nada que hacer y Rebecca fue declarada muerta unos 30 minutos después de llegar. La policía se hizo cargo del caso rápidamente. Según los informes médicos y forenses, la bala impactó el corazón de Rebecca provocándole la muerte. La noticia se hizo extremadamente conocida. Todos los noticieros hablaban de la muerte de la actriz Rebecca Schaffer. Esto trajo las primeras pistas sobre el crimen. La policía recibió un llamado de Edward Bardo diciendo que había oído la noticia de Rebecca y que creía que su hermano podría estar involucrado. Al día siguiente, varios llamados al 911 alertaban sobre un hombre que deambulaba por la autopista interestatal número 10 al costado de la ruta y en sentido contrario al tráfico. La policía detiene a este hombre y verifican su identidad. Se trataba de Robert John Bardo, de 19 años de edad. Cuando Bardo fue arrestado, confesó casi inmediatamente que él era quien había asesinado a Rebecca Schaffer. Pero, ¿quién era Bardo? Nació en el año 1970 en California, Estados Unidos, y era hijo de un soldado de la Fuerza Aérea y una inmigrante japonesa. La familia de Bardo era numerosa, tenía varios hermanos y hermanas. Según los testimonios, la infancia y vida de Bardo no fueron las mejores. Sufría de acoso escolar y hasta hay versiones que dicen que era abusado sexualmente por uno de sus hermanos. Al llegar a la adolescencia, los problemas de Bardo se agravaron. En una ocasión intentó quitarse la vida. Luego de esto estuvo en tratamiento psicológico y psiquiátrico donde fue diagnosticado con trastorno bipolar. Durante esta etapa también, Bardo comenzó a obsesionarse con distintas celebridades. Según cuentan algunos familiares y amigos, su primera obsesión fue con Samantha Smith, una niña que fue sensación en los 80 por escribir una carta pidiendo la paz entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Lamentablemente, Samantha falleció en 1985 en un accidente aéreo. Luego de la muerte de Samantha, Bardo debía llenar ese hueco, ese vacío,
que Samantha había dejado. Tuvo obsesión con varias artistas como Deborah Gibson y Madonna, pero la que más llamó su atención fue una novedosa actriz que estaba protagonizando una de las comedias del momento. Estamos hablando de Rebecca Schaffer. La obsesión y fanatismo de Bardo por Rebecca iba mucho más allá de los límites normales. Le escribió decenas de cartas, una de ellas incluso fue contestada por Rebecca con una postal suya firmada. Rebecca fue advertida, no debía responder a estas cartas de admiradores. Si respondía debía hacerlo nada más con su foto y una firma. Especialmente no debía responderle a los más obsesivos, justamente para que no se hicieran a la idea de que era una persona cercana a ellos. Su amiga, la actriz Pam, le dijo que cuando tuviera su casa no pusiera su verdadero nombre en el buzón. Esto era increíblemente importante y Pam lo sabía de primera mano, ya que había tenido ella misma problemas antes con acosadores y no quería que le pasara eso a Rebecca. En su caso debió incluso involucrarse la policía. Ella sabía lo peligroso que podía volverse el asunto. El mayor problema en realidad es que Rebecca quería contestar el mail que le llegaba. Obviamente le alegraban el día, la gente le contaba sus problemas, le decían cosas y ella quería hablarles a pesar de los consejos de otros de que no lo hiciera. Confiaba quizá demasiado en la bondad de sus fans. Y sí, la realidad es que uno nunca puede llegar a saber quién es la otra persona, cuáles son sus intenciones o si tiene algún trastorno psicológico que pueda causar lo que ocurrió en este caso. Pero Bardo quería ir más allá, así que en varias ocasiones intentó conocer personalmente a Rebecca. Sus primeros intentos se dieron durante unas grabaciones. Bardo fue al estudio de grabación e intentó pasar, diciendo que era amigo de Rebecca. Sin embargo, cada vez que lo intentó fue detenido por los guardias de seguridad. En una de estas ocasiones se dice que Bardo estaba armado con un cuchillo. Sin embargo, nunca se le dio demasiada importancia a estas acciones. Acá estamos hablando de un hombre que sufrió bullying y abuso, que después creció para ser una persona con un trabajo que parecía no tener futuro, no tenía amigos ni relaciones cercanas más que con su familia. Su única escapatoria parecía ser su fascinación por Rebecca, lo cual terminó derivando en directamente una obsesión. Claramente todo esto ayudado por los problemas mentales que tenía. Cuando ella le contestó la carta, por más que fuera una interacción pequeña, él lo interpretó como si realmente hubiesen entablado una conversación y una relación. En su cabeza eran amigos y un poco más. Esta personalidad que Rebecca tenía, ella siendo tan alegre y humilde, una persona a la cual parecía que cualquiera de sus fans podía hablarle, la hacía más fácil como objetivo para los acosadores como Bardo, quienes suelen ver a sus estrellas favoritas como personas humildes y perfectas, cercanas. Ella era una buena persona, quería estar cerca de aquellos que la seguían, pero Bardo no tenía buenas intenciones. Lo único que Rebecca contestó, en la única carta que respondió, fue que la de Bardo había sido una de las más lindas. Nada más, era solo un agradecimiento. Imaginen que cuando él fue hasta Warner Bros, se tomó un avión, alquiló un hotel y llegó hasta el set con flores y un osito de peluche, creyó que lo recibirían con los brazos abiertos, pero claramente eso no pasó. El de seguridad llamó a Rebecca y a su agente. Ellas dijeron que no esperaban a nadie y Bardo tuvo que irse. Él cuenta que se decepcionó mucho porque eso no era lo que esperaba que pasaría. Lo obvio que hay que señalar acá es que en este tipo de situaciones no es tan fácil como decir, ay bueno, lo hubieran dejado pasar para conocerla y listo. Esto jamás habría ocurrido entonces, porque eso no es verdad. Si hacían que se acercara aún más, habrían confirmado para Bardo esta conexión que él creía tener con Rebecca. La obsesión se volvería aún peor. O quizá, en ese mismo momento, se decepcionaría porque evidentemente ella no era un ser humano perfecto, no era lo que se imaginaba o lo que idealizaba. Esta fantasía, de todas formas, de haberlo dejado conocerla en aquel momento, se sostendría por más tiempo. Pasaría a pensar que son cercanos cuando no era así. Luego, durante un tiempo, Bardo estuvo más tranquilo, se podría decir, y su obsesión con Rebecca parecía disminuir. Sin embargo, hubo un acontecimiento clave. En 1989 se estrenó Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Rebecca tenía un papel en esta película, y una de sus escenas la mostraba en la cama durmiendo con un hombre. No era nada explícito ni por el estilo, era simplemente ella durmiendo con un hombre en la cama. Esta simple escena causó que Bardo considere a Rebecca como una zorra de Hollywood, que merecía morir. Su primer paso fue averiguar dónde vivía. Para esto contrató a un detective privado, y él le consiguió una dirección. Después consiguió un arma que era de su hermano, y emprendió viaje hacia Hollywood
a la dirección que el detective le había dado. Y así ya sabemos cómo terminó esta historia. Una de las mayores preguntas es de dónde sacaría un arma alguien mentalmente inestable como Bardo. La respuesta es que primero intentó ir a una tienda de armas a buscarla por su propia cuenta, pero el vendedor no quiso darle nada por su historial médico. De hecho, ante la posibilidad de que volviera, él pegó un cartel con la foto de Bardo para que nadie la vendiera. De este modo, la única opción que tenía disponible era hablarle a su hermano y convencerlo para que él mismo fuese a comprar un arma. Así que eso hizo. El hermano no se imaginaba para qué quería el arma, y de hecho le dijo que no podía usarla si no estaba junto a él. Advertencia que claramente no fue escuchada para nada. Además, Bardo consiguió balas huecas porque había leído en alguna parte que las víctimas de estas no lograban sobrevivir al explotar dentro de ellas. Estaba entonces más que claro que iba con el plan de asesinarla ahí mismo. Fue un día en el que el novio de Rebecca no se encontraba en la casa. Pasó horas en un ómnibus para llegar hasta allá y consigo tenía una copia del libro The Catcher in the Rye, un libro que el asesino de John Lennon tenía consigo también. Aparte, en su mochila llevaba consigo la foto firmada que le había respondido Rebecca. Una vez en el barrio comenzó a preguntar alrededor para ver si algún vecino la había visto. No obtuvo mucha información de parte de ellos. Para peor, la parte del micrófono del timbre en la casa de Rebecca estaba roto, así que sí o sí ella debía bajar hasta la puerta para saber quién la había ido a visitar. Bardo no tuvo que pelear con nadie, no tuvo que dispararle a ningún guardia ni convencerla para que baje, simplemente tocó el timbre y la oportunidad se presentó. Bardo fue arrestado y puesto en prisión a la espera del juicio, el cual llegó cerca de un año después. Confesó el crimen en varias ocasiones. Aún así, el juicio se llevó a cabo y la defensa de Bardo se centró en probar que era inimputable debido a su condición mental. Se quería probar dentro de todo que Bardo era capaz de cometer el crimen a conciencia, que no había sido un ataque de ira y que lo había planeado. Para esto se utilizó el testimonio de sus hermanos, quienes lo veían formular lo que haría sin saber realmente cuáles eran sus intenciones. El hermano de Bardo declaró en el juicio que él le había comprado la pistola por unos $200 y que cuando se enteraron de la noticia fueron a ver si la pistola seguía estando en la casa y en efecto no se encontraba ahí, así que desde ese momento sabían que el crimen podría haber sido cometido por él. Por el juicio pasaron varios psicólogos y psiquiatras que decían que Bardo presentaba signos de esquizofrenia. A pesar de todo, se desestimó el pedido de inimputabilidad para Bardo y finalmente fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso fue televisado y discutido en todos los medios, se hizo extremadamente famoso. El juicio se replicó en las noticias de principio a fin. Quedaron clips del mismo y del interrogatorio, en los cuales se podía ver la intención de matar que tenía Bardo. Cabe mencionar también que intentó culpar a la música por lo que hizo, diciendo que lo poseía, especialmente una canción de U2 que hablaba acerca de un hombre sacando una pistola para matar. Todo esto hizo que el caso no pasara a la historia como otro más, sino como una advertencia de lo que podía ocurrirle a otras personas famosas y de las precauciones que se debían tomar. El asesinato de Rebecca fue clave para la creación de nuevas leyes, llamadas leyes anti-stalker. Estas prohíben a agencias de detectives y otras entidades revelar datos privados de las personas como su dirección de vivienda. Recordemos que durante los años 70 y 80 hubo una gran cantidad de celebridades que fueron atacadas por fanáticos con consecuencias fatales. Quizá uno de los casos más emblemáticos fue el del asesinato de John Lennon en 1980. En el de Rebecca en particular se tuvo muy en cuenta el ataque a la actriz Teresa Saldana, quien de hecho vivía en el mismo barrio que la joven actriz. Teresa sí logró sobrevivir, pero era un claro ejemplo de lo peligroso que podía ser tener un fan vuelto acosador. La situación era la misma. Este atacante seguía las producciones en las cuales ella estaba y se enojó básicamente porque no podían estar juntos. Así que hizo lo que Bardo, contrató a un investigador privado y este solo pudo conseguir el número de teléfono de la madre de Teresa. Pero fue más que suficiente. Él le habló diciendo que era el asistente de Martin Scorsese y que necesitaba entregarle urgentemente un guión a Teresa Saldana. Arthur Richard Jackson fue hasta la casa de la actriz con un cuchillo. Ella atendió y él la apuñaló repetidas veces. Ella sobrevivió gracias a que un hombre escuchó sus gritos y fue a su rescate. Teresa no culpó en ningún momento a su madre por haber dado su dirección a un extraño porque en realidad fue con buenas intenciones. Ella quería que su hija triunfara. En realidad la culpa siempre fue de la capacidad de los detectives privados de dar información personal. Claramente fue un recurso que estos acosadores usaron a su favor y les sirvió. En aquel momento parece que no fue suficiente como para que hicieran algo, pero con el caso de Rebecca finalmente prestaron atención. De hecho, Bardo admitió haber leído el caso de Teresa Saldana y haberlo utilizado como ejemplo para su propio plan.
Podríamos decir también que con estas leyes se podrían haber tomado acciones más drásticas con Bardo, mucho antes de que llegara a cometer el crimen, como las reiteradas veces que intentó llegar al estudio de grabación donde se encontraba Rebecca, una de ellas, de hecho, portando un arma blanca. A día de hoy, Bardo continúa cumpliendo su condena. Como pequeño dato extra, en el 2007, Bardo fue apuñalado reiteradas veces por otro prisionero. Luego de esto, fue atendido en un hospital y logró recuperarse. Dicho todo esto, hasta acá llegamos, así que ustedes, ¿qué opinan? Díganmelo abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.